Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a 10 cosas que todo visitante de la ciudad de Málaga tiene prohibido terminantemente hacerlas. Así que si no saben nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Alayón TV, un canal que ya cuenta con más de 633 suscriptores y únicamente 16 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Pero que lastimosamente este canal yo me atrevería a decir o que está muerto o en coma, porque hace más de un año que no sube un contenido nuevo. Pero cuando lo empezamos a revisar nos podremos percatar de que todos sus videos están relacionados con viajes y con ciudades súper bellas de Europa y quizás la gran mayoría también de España. Y al video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí. Fue un video que fue grabado hace más de un año, ya cuenta con más de 61.000 visualizaciones y dice las cosas que no debes hacer en Málaga. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto, ya sabes lo que tienes que hacer para resucitar este canal. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco. Y yo soy Stephanie. Esto es Alayón TV. Y hoy te contamos las cosas que nosotros consideramos que no debes hacer si vienes a la ciudad de Málaga. Y por supuesto, yo soy David y este video lo estás viendo a través del canal Somos Turistas. Sí, por si acaso. Vamos a ver cuáles son estas cosas que no puedes hacer en la ciudad de Málaga. No sé si es porque te meten problemas o porque no sería lo normal o lo común que todo malagueño realiza todos los días en su ciudad. Que tengo entendido que la ciudad de Málaga es una ciudad que está al sur. Es una de las ciudades que más al sur están en toda España. Creo que una ciudad costera también, y el mar que las baña, sus costas, es el mar de Alborea, algo así, el mar de Albao, no recuerdo bien exactamente. Y por supuesto que la ciudad de Málaga se caracteriza por su increíble gastronomía. Yo he tenido la oportunidad en otras ocasiones de reaccionar a la gastronomía malagueña y es realmente algo increíble que con solamente ver las comidas se te hace la boca agua. Y no sé por qué, pero uno de sus platos así como va a decir que están en el top siempre tienen que ver con los mariscos. No sé si son las sardinas, los pulpos y ¿cuál es el otro? Y los calamares. Una de las cosas que consideramos súper importante cuando visitas la ciudad de Málaga es que no necesitas taxi para moverte de un punto a otro, ya que la ciudad está súper bien comunicada con el transporte público, funciona muy puntual y es excelente. Bueno, eso no es que solamente pase en Málaga. En todas las ciudades españolas el transporte público está muy bueno y no tienes la necesidad ni de coger Uber ni de coger taxi. Quizás incluso no tienes ni la necesidad tampoco de hasta comprarte o alquilar un carro, porque es como ella dice, el sistema de transporte público español siempre es muy bueno, eficaz y siempre llega a tiempo a los lugares. O sea, quizás tenga un minuto de retraso, pero cuando llega el destino tiene un minuto de adelanto para que veas. La forma más cómoda de moverse por Málaga sin duda es el autobús, pero el metro ofrece paradas alternativas y es muy poco frecuentado, por lo que resulta bastante cómodo. Si tu intención es ir al aeropuerto, la mejor opción es el tren de cercanías. Por supuesto, cada medio de transporte que tú cojas tiene sus ventajas y sus desventajas. Porque si vas en metro no vas a poder disfrutar de ninguna vista que te ofrece la ciudad de Málaga.
Ahora sí, vas a llegar en cuestión de segundos a donde quieres llegar, o sea, a tu destino final. Ahora, si vas en autobús, que es como ellos dicen, es la mejor opción, tienes el placer, vamos a decirlo de cierta manera, de tú poder disfrutar y ver cada rincón de esta ciudad. Y a lo mejor, antes de llegar a tu destino, tú quieres quedarte en otra parada antes porque te gustó algo que quieres conocer. Como dato interesante, aquí en la ciudad de Málaga tenemos el carril bici que recorre buena parte de la ciudad y es bastante fácil de usar. Las bicicletas están ubicadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad y son bastante económicas. Son una muy buena opción para olvidar el recurso del taxi. Esto a mí me sorprende muchísimo porque esto es algo que no existe aquí en Cuba, en ninguna provincia y en ningún municipio. Un carril exclusivamente para las bicicletas. Eso no existe. Y lo curioso es que estas bicicletas, por supuesto, para todo el que tenga tarjetas de crédito y otras maneras de pagarlo, con solamente tú acercar el móvil a estas bicicletas, ellas como que se desbloquean y ya te las puedes llevar, vamos a decir, para tu destino, porque nadie se las roba y además porque están geolocalizables. No sé ni realmente cómo es que se dice, están localizables. O sea que por más que te la alejes o te la quieras llevar, no va a ser posible. Que también decirle que de estas bicicletas yo tuve la oportunidad de montar algunas mientras estuve en Madrid, porque en Madrid también existe este tipo de transporte. Ahora, lo que no recuerdo es si existen estos carriles específicamente para las bicicletas, pero no las monté de trasladarme en ellas, solamente fueron para fotos, porque me llamaba muchísimo la atención este medio de transporte de que aquí en mi país no existe para nada. Y otro dato que debes saber es que cuando llegues a la estación de bus o del Renfe, siempre va a haber personas que quieren ofrecerte algo o entregarte algo en la mano. No lo aceptes porque vas a terminar en una situación incómoda y teniendo que darle dinero a esa persona. No entendí muy bien. Es como que te quieren regalar algo, pero tú lo tienes, cuando te lo dan te dicen, no, un euro ahora. Sí, porque eso me pasó cuando estaba en Madrid, que iba al Parque del Retiro. En la entrada habían personas que tú te percatas quizás, a lo mejor son españoles de bajos recursos o emigrantes que se dedican quizás a venderte, no sé, un souvenir o algo. Y una mujer estaba dando, no te decía que te lo estaba vendiendo, como una matica, que te decía que era de la buena suerte. Y yo le decía, no, gracias, no. Y dice, chicos, sí, llévatela. Y bueno, yo pensando que era que me la iba a regalar, cuando yo cojo esa matica en la mano, ahora me dice, un euro. Pero, ¿cómo que un euro? Y entonces sigo caminando y dice, oiga, joven, un euro. Y yo, no, tome entonces su matica. Y yo dije, bueno, porque no puedo dar un euro. ¿Se imaginan que yo, por no saber estos datos, ande con una bicicleta o con un monopatín no, o con esto, no sé ni cómo llamarlo, creo que es monopatín, por la acera? ¿De cuánto sería la multa que a mí me pondrían? Esos patines son los que yo pude observar en la ciudad de Madrid. Que ahora no sé si es patín como se dice, porque yo tengo entendido que el patín es el que tú te pones en los pies y vas andando como un muchacho chiquito, no sé. Y esto no sé si es monopatín. No sé, realmente no sé decirlo. Esto aquí en Cuba, para que sepan cómo le diríamos correcalle. No sé si algún cubano que vive allá le dirá así, pero aquí en Cuba tú le presentas a alguien esto y dice, no, esto es un correcalle. Otra de las cosas que tienes que tener en consideración aquí en España es el horario de la comida. Es súper importante saberlo. Y es que si no estás pendiente te puedes perder muchas cosas de la gastronomía del lugar, porque las cocinas cierran a las 4 y vuelven a abrir a eso de las 7 de la tarde. Que bueno, yo tengo entendido de tantas videoreacciones que he hecho que en España, imagino que en Málaga no debe ser la excepción, se come de 2 a 3 de la tarde y se cena de entre las 8 y las 9:30 de la noche.
Que por supuesto, si es horario de verano, vas a almorzar y comer con la misma luz del sol. Ahora, si vas en invierno, comes con la luz del sol, pero ya cenas completamente de noche. Es ilegal caminar sin camiseta o en bikini afuera de la playa, así estés por el paseo marítimo. Ah, sí, esto sí tiene toda la razón, porque yo reaccioné una vez a un video donde creo que le ponían una multa o se hablaban de la multa que se te podría poner si tú violas esta ley. O sea, puedes andar, como ella misma dice, en bikini o sin camiseta dentro de la playa mientras haya arena en tus pies. No sé, que tú estés pisando arena. Ahora, si haces lo que está haciendo este hombre que ya salió de la playa y está quizás por el paseo marítimo o por la acera que corresponde a la calle y no a la playa, tú puedes ser multado. Restricciones, tales como el uso de las bocinas y altavoces a gran sonido y el consumo de alcohol. También hay playas que prohíben el consumo de tabaco y que no puedes llevar alcohol. Oye, para allá todas las leyes que existen en algunas playas de Málaga. Eso no existe para nada aquí en mi ciudad y me imagino que en Cuba completo que existan esas restricciones. Aquí tú puedes llevar tu mascota, puedes consumir toda la bebida alcohólica que tú quieras. Si a lo mejor tú estás sentado en la playa, vamos a decir con tu pareja o con tus amistades, y al lado tuyo viene una gente y pone un equipo de música, tú no le puedes decir nada, ni lo tiene prohibido, porque no existen los mecanismos como para que esto se haga cumplir de que no pueden poner música o que no pueden llevar su mascota y muchísimas otras cosas. O sea, estas leyes aquí, en resumen, no existen. Y por supuesto, también me imagino que aquí el nudismo y los topless también están para que se hagan picnic, como dicen aquí en Cuba. Aunque aquí en Cuba esa actividad de pasarte el día entero en un parque donde uno pone como un mantel grande o una, no sé, ¿cómo decirlo exactamente? Donde uno se sienta y pasa el día entero comiendo con su pareja o con las amistades, eso aquí no se hace. Con una alfombra es lo que quería decir ahorita. Es como aquí entonces que todo lo que tienes que comprar o todo lo que quieras comprar tienes que comprarlo antes del domingo porque prácticamente nada abre ese día. Que ahora, si yo fuera un negociante, ese día yo también abriría y descansaría otro. Porque entonces todo lo que las personas que necesitan comprar cosas el domingo, como tú eres el único abierto, es un día de mucha venta. No sé si han pensado en eso. Y es que una de las cosas que más se respetan aquí son las siestas y los días de descanso. Es por eso que, como comentaba Marco, los domingos conseguirás muchas cosas cerradas, pero los lunes y martes también vas a conseguir restaurantes que no abren sus puertas. Porque trabajan el domingo porque se saben la estrategia que yo acabo de hablar. Porque dirán, no, los fines de semana, aquí es que todo el mundo sale a despejar un poco, a salir con la familia. Y si todos los restaurantes están cerrados y el mío está abierto, pues yo soy la única opción que ellos tienen para poder consumir. ¿Ven? Nos hemos venido a la zona de Muelle 1 para contarte que si lo que buscas es una verdadera experiencia gastronómica de la comida española, no te quedes en las zonas más turísticas. Si caminas un poco más, seguro que conseguirás lugares que ofrecen la mejor comida de la zona. Además, una buena recomendación es que siempre revises en TripAdvisor los lugares que son frecuentados por los españoles. Como te contamos en nuestro video de qué hacer en un día en Málaga, aquí en Muelle 1 es una opción ideal para venir a caminar, pero además aquí también consigues bicicletas y monopatines para alquilar. Recuerda que si te ha gustado este video puedes suscribirte, compartirlo y darle like. No, yo espero que si llegaron hasta esta parte del video hagan eso. De más está decirlo. Te esperamos en una próxima aventura de Alayón TV. Bueno, al empezar el video pensé que iban a hacer cosas que estaban como tal prohibidas en esta ciudad, ¿sabes? Como que era un tabú, que si haces esto te vas a meter en problemas, si haces aquello vas a tener más cual problema, pero realmente el video en sí no iba desde ese punto de vista, sino cosas que realmente no tienes que hacer como para tener una mejor experiencia en esta ciudad. Como por ejemplo, hablaron sobre los taxis,
que no es necesario que te gastes quizás una cantidad de euros en taxis cuando el transporte público en esta ciudad es increíblemente bueno, porque tienen metro, creo que tienen tranvía, y creo que fue lo que vi, un tranvía, tienen buses, tienen monopatín, tienen bicicletas, o sea, hay una gran variedad de transporte que puedes escoger que te van a salir mucho más económicos que un taxi. Ese es el primer tema que resaltaron aquí en este video. Otra de las cosas que también mencionaron es el uso de los monopatines y la bicicleta también, que es que tienen unos carriles especiales en la calle para que no vayas ni por el carril de los carros ni por la acera, porque ahí sí te puedes meter en problemas con la autoridad o las leyes de la ciudad. También hablaron sobre la gastronomía, que hay que estar pendiente de los horarios para que no te pierdas la hora de comer, de cenar, y por supuesto puedas degustar de platos típicos de esta región que yo me atrevería a decir que son buenísimos, porque por lo que he visto en otros videos, así mismo es. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es con respecto a las playas. No sabía que en las playas de Málaga existían todas estas leyes, como que a lo mejor en una determinada zona no puedes llevar a tu perro, o no puedes poner equipos de música, o que está completamente prohibido tomar y fumar. Fíjense cómo piensan en esta ciudad para la protección quizás de la playa, en este sentido de tomar y después botar la basura o fumar y dejar los cabos, y vamos a decirlo también, de tener un ambiente tranquilo, sin ruido, sin música, que quizás al que está al lado tuyo no le guste. No sé ustedes qué otras cosas estarían prohibidas o reguladas en esta ciudad que no la mencionaron en este video. Y te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y, por supuesto, regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer esto? Y por supuesto, si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.